Pues el día de hoy me encuentro con el ingeniero Javier Cepeda. Él es consejero empresarial y es que en los últimos días, en los últimos meses hemos escuchado mucho del tema del outsourcing, del home office, pero bueno, pues hay otro término que también me parece interesante y ahora es el back office. ¿Qué es esto? ¿En qué nos beneficia y cómo va a funcionar? Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buen día para ti, para todos los que nos logran escuchar. Qué gusto estar aquí en nueva cuenta con ustedes. Pues a ver, Javier, platícanos qué es el back office. Oye, todos estos términos que finalmente pues están surgiendo ahora con todo este tema de la pandemia, con las tecnologías, pero muchas veces desconocemos en realidad qué es todo esto. Recordemos que el año pasado se prohíbe el tema de la subcontratación de personal subordinado o lo que conocemos comúnmente como el outsourcing. Y esto benefició a muchas empresas y a muchos trabajadores. El tema del back office no es un concepto nuevo en nuestro país. Es un concepto ya que tiene sus años, incluso no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Y el back office, traducido al español como la gestión empresarial, se encarga de una serie de procesos y de actividades, todos de una empresa, que tienen que ver más con áreas administrativas, contables, financieras, de mercadotecnia, de tecnologías de información, más allá de tener un contacto directo con el cliente o de lo que se conoce como actividades preponderantes. El back office, de cierta manera, no se encarga del core business de la empresa. O sea, esto realmente se encarga de respaldar las operaciones importantes de la empresa. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la reforma del outsourcing? Recordemos que con la reforma del outsourcing, donde se prohíbe la subcontratación de personal subordinado, pues prácticamente las empresas dijeron, me tengo que traer al 100% de mis trabajadores a mi registro patronal, tengo que cumplir con todas las obligaciones. Sin embargo, esto también ha representado una serie de cargas administrativas, financieras, fiscales, que sobre todo ahorita en la actualidad es complicado poder solventar por temas de la inflación, pandemia, reactivación económica, el tema de la invasión en Ucrania, o sea, y todo el entorno que lo engloba. Entonces, el back office es una alternativa para las empresas para que otra empresa, precisamente, se encargue de respaldar las áreas que se conocen como no preponderantes. Y esto es muy importante mencionarlo, Raúl. El back office es un contexto totalmente legal, totalmente transparente, permisible por la autoridad, permisible por el gobierno, siempre y cuando se cumpla con todas las regulaciones. Y en este contexto, algunas de las características del back office podríamos hablar de existen diferentes áreas de un negocio que pueden ser consideradas como parte de un back office. Por ejemplo, las que te decía, administración y todo lo que engloba en la administración, desde incluso la gerencia general, la dirección general y todas aquellas áreas que no se encargan de generar ingresos para la empresa. Recordemos que cuando se prohíbe la subcontratación de personal, se reguló lo que es la subcontratación de servicios especializados. Quiere decir que yo como empresa puedo subcontratar a otra empresa para que su personal me brinde los servicios que se conocen como especializados y que no forman parte de mis actividades preponderantes. Y en un ejemplo muy claro, probablemente yo me dedico a la comercialización de mesas, pero mi empresa también requiere un área administrativa, contable, financiera, de mercadotecnia, de producción, y probablemente todas estas áreas yo las pueda subcontratar a través de un tercero, a través de una empresa, para que esta empresa se encargue de proveerme al personal, que vaya la redundancia, se va a encargar de proveerme el servicio para que mi empresa pueda seguir funcionando. En términos generales, esto es el back office en nuestro país, una alternativa para las empresas para minorar costos, simplificar procesos y, por qué no decirlo, ser mucho más productivos. Javier, de alguna manera es pues algo muy relacionado con el outsourcing, ¿no? O sea, se está subcontratando.
Sí tiene una relación, pero insisto, tiene una relación, más el outsourcing en nuestro país es un contexto ya totalmente prohibido, que no es permisible. Y el outsourcing, en palabras crudas, se debe a que yo como patrón subcontrato a mi propio personal por medio de lo que se conocía como una pagadora o una empresa de outsourcing. El back office no es que yo subcontrate a mi propio personal, es que yo subcontrate los servicios de un proveedor que se especializa, por ejemplo, en el área de finanzas, o en el área contable, o en el área financiera, y ellos se encarguen con su personal, probablemente en mis instalaciones, de llevar a cabo las actividades que mi empresa requiere. Entonces, en realidad, a diferencia del outsourcing, donde yo subcontrataba a mi propio personal, en este caso estoy subcontratando a un proveedor que a su vez pondrá a su personal a mi disposición. Y todo esto, insisto, tiene que estar regulado bajo los lineamientos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, bajo el registro del REPSE. Entre algunos de los requisitos para que una empresa pueda brindarte un servicio especializado, que puede ser de limpieza, probablemente conozcamos empresas en donde el personal de limpieza depende de un tercero, no es personal de tu empresa, sino es personal de un proveedor. Eso es back office. Un personal de mantenimiento, de jardinería, que te brinda el servicio un proveedor, eso es back office. Probablemente en México todavía no estamos tan acostumbrados de escuchar que el back office es, por ejemplo, las personas que se encargan de llevar la contabilidad o las finanzas o las tecnologías de información o la administración de mi empresa, porque regularmente en México los empresarios asumimos ese control y no lo queremos tercerizar, pero es un contexto totalmente previsible y legal. ¿Qué beneficios fiscales puede tener una empresa al tener el back office? Bueno, de entrada yo te diría que beneficios fiscales hay muchos. Por ejemplo, cuando yo tengo a mi personal contratado de manera directa, y te voy a decir, por ejemplo, al personal de limpieza, yo tengo que darlo de alta en el Seguro Social, yo tengo que darle sus prestaciones, y por ejemplo, en el caso particular de la nómina, no sé si lo sabías, si nuestros amigos lo sepan, pero de cada peso que yo pago de nómina, 0% es deducible para efectos de IVA. Para efectos de ISR, solamente es deducible máximo hasta el 53 o el 47%, dependiendo de los importes exentos que pueda percibir el trabajador. Para efectos de las cuotas que se le pagan al Seguro Social, solamente son deducibles aquellas cuotas patronales, más no las del trabajador. Entonces, de entrada, para efectos de beneficios fiscales y financieros, el patrón, en este caso nuestro cliente de back office, se convierte en una empresa, en nuestro cliente, que recibe una factura por la prestación de los servicios que yo le voy a brindar, en donde esa factura es 100% deducible para efectos de IVA y de ISR, en donde el patrón, en este caso, no funge con esa función de llevar la responsabilidad patronal. En este caso, nuestro cliente no funge con llevar la responsabilidad patronal de los trabajadores, que en este caso son de un tercero, son de un proveedor especializado. Entonces, dentro de los beneficios que podemos encontrar son ellos. Y ahorita, hablando del tema particular del beneficio fiscal, la realidad es de que el costo que representa el pagar una nómina y no poder hacer deducible el 100% de dichas contribuciones o de dichos pagos, la realidad es de que en este momento sí está afectando de manera directa, sobre todo a las micros, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Este tema del back office lo puede utilizar cualquier empresa, o sea, ¿es aplicable a cualquier empresa o es para cierto tamaño de empresas? En realidad es aplicable para el 100% de las empresas en nuestro país. Solamente hay que considerar varias cosas. Punto número 1. Para que una empresa pueda subcontratar los servicios de un proveedor especializado, de entrada, la empresa, en este caso quien funge como cliente, y el proveedor no tendrían que dedicarse a la misma actividad, y esto lo establece la reforma del outsourcing en el caso particular del registro del REPSE. Un proveedor que tiene un registro en el REPSE no debe de brindarle un servicio especializado a su cliente cuando son similares servicios. Entonces, lo primero que se tiene que revisar es a qué se dedica la empresa, en este caso el cliente, qué dice su objeto social de su acta constitutiva, pero sobre todo, cuáles son aquellas áreas en las que un proveedor sí podría tercerizar sus servicios, en donde no choque con actividades como se conocen preponderantes. Las actividades preponderantes, vaya la redundancia, pues son las actividades que generan la mayor parte del negocio, de los ingresos de la empresa. Una empresa, como ponemos el ejemplo, que se dedique a la comercialización de mesas, pues no debería
subcontratar los servicios de un tercero que le va a proveer el servicio de ventas, porque al final de cuentas la empresa se dedica a vender. Una empresa que se dedique, por ejemplo, al servicio de contabilidad, pues no debería subcontratar los servicios de un tercero a nivel de back office para que le ponga, por ejemplo, los auxiliares o los contadores. A final de cuentas, tenemos que revisar el primer punto, que las actividades no choquen entre cliente y proveedor. A partir de ahí, ya podríamos decir que todas las empresas tienen la posibilidad de subcontratar, o en este caso de tercerizar, los servicios especializados de las áreas que no son preponderantes de su negocio. De alguna manera es un concepto legal. Es totalmente legal. O sea, esta es la parte interesante del concepto de back office, porque a final de cuentas no estás simulando, no estás evadiendo, es un contexto totalmente transparente, totalmente legal, en el que la empresa, el empresario debería de buscar, debería de voltear a ver cuáles son las alternativas que tiene para buscar el desarrollo y crecimiento de sus empresas. Realmente el contexto de back office es un contexto totalmente legal y totalmente permisible. Desgraciadamente en México, el contexto de back office todavía no suena mucho, pero a partir de la reforma del outsourcing lo está haciendo. Y reitero, no es un concepto nuevo. De hecho, ya tiene sus años. Sin embargo, que las empresas estaban acostumbradas a escuchar outsourcing porque tenían a su personal subcontratado con un tercero, en este caso con una pagadora. El back office es, yo subcontrato al proveedor que me va a brindar el servicio con su infraestructura, con su personal, con su crecimiento, etcétera, etcétera, pero que en este caso el que me está dando el servicio es el proveedor por medio de su personal. Entonces, este servicio de back office prácticamente lo pueden contratar aquellas empresas que se dedican a tecnologías de información, contabilidad, comercialización, producción, construcción, cualquier tipo de giro, cualquier tipo de negocio, solamente considerando, entre otras cosas, que quien te vaya a proveer el servicio de back office, que por cierto, no son muchas empresas en México quienes actualmente están brindando este servicio, quien te vaya a brindar el servicio no te vaya a brindar un servicio que atente contra las actividades preponderantes de tu negocio, porque si no, ahí sí ya caeríamos en una simulación y en una falsedad del servicio especializado que se está brindando. Una empresa que se dedica, por ejemplo, a tecnologías de información, no debe subcontratar a un tercero que se dedique a lo mismo porque está simulando, en este caso, el servicio especializado, porque ambas empresas prácticamente tienen la misma actividad preponderante. Sin embargo, una empresa que se dedica a tecnologías de información sí puede subcontratar los servicios de un proveedor de limpieza, de un proveedor de contabilidad, de un proveedor de fiscal, de un proveedor de diversos servicios que no vayan relacionados a la actividad preponderante. Entonces, con toda tranquilidad, cualquier empresa, cuidando los lineamientos y el tema legal, es factible que lo pueda subcontratar. Javier, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y estaremos en contacto para futuros temas. Muchas gracias.